mi nombre es Rosaimi Riera. Junto a mi compañero José Lobo y Jonel Albornoz vamos a presentar el método de ensayo por corte directo. Voy a comenzar dando una breve introducción de lo que se trata este método. Este método es uno de los más antiguos, sencillos y económicos. A través de él se determina la resistencia al corte de una muestra de suelo, utilizando para ello un aparato de corte directo que simula la aplicación de las cargas reales, a la vez que estará sometido al suelo. El ensayo induce la falla a través de un plano determinado sobre el que actúa un esfuerzo normal aplicado externamente a la carga vertical y un esfuerzo cortante originando la aplicación de la carga horizontal. Aquí lo podemos ver, donde se aplica el esfuerzo normal, los esfuerzos cortantes de la muestra, y aquí tenemos lo que es el plano de corte del corte. Al aplicar la fuerza horizontal se van midiendo las deformaciones con las cuales podremos obtener la tensión del corte mediante un gráfico. Además podremos obtener la cohesión y el ángulo de fricción interno de este suelo. Vamos a dar como ciertos puntos claves de lo que es este método. Generalmente, primero tenemos que son utilizados en suelos granulosos para obtener un ángulo de fricción. Segundo, tenemos que se pueden obtener el ángulo de residual para grandes deformaciones. Se utilizan para suelos cohesivos, se requiere de equipos especiales. Y aparte de esto también podemos mencionar lo que son las desventajas. Entre ellos tenemos que se aplica a superficies de fallas predeterminadas. La segunda tendríamos que en el área de falla disminuye a medida que avanza el ensayo. Y por último, que no mide la presión de los poros del agua. Ahora, definiendo de una manera más precisa lo que es el corte directo, podemos decir que consiste en hacer deslizar una porción de suelo respecto a la otra a lo largo de un plano de falla predeterminado mediante la acción de una fuerza de corte horizontal incrementada mientras se aplica una carga normal al plano de movimiento. Podemos decir que los objetivos de dicho método es realizar el objetivo principal es determinar el valor de la cohesión, así como el ángulo de fricción interna de un suelo sometido a un esfuerzo cortante. Este ensayo impone sobre el suelo condiciones idealizadas, es decir, que impide a la ocurrencia de la falla a través de un plano de localización predeterminada. Sobre este plano actúan dos esfuerzos, una fuerza por una carga vertical aplicada y un esfuerzo cortante debido a la acción de una carga horizontal. Ahora, si hablamos de las características de dicho ensayo, podemos decir que es adecuado para la determinación relativamente rápida a las propiedades de resistencia de materiales drenados y consolidados, debido a que las trayectorias de drenaje a través de las muestras son cortas. Se permite que los excesos de presión en los poros sea disipado más rápidamente que en otros ensayos drenados. El ensayo puede ser hecho de todo tipo de suelos inalterados, remoldeado o compactado. Hay, sin embargo, una limitación en el tamaño máximo de las partículas presentes en la muestra. Los resultados del ensayo son aplicables para estimar la resistencia al corte en una situación de campo donde ha tenido lugar una completa consolidación bajo los esfuerzos normales actuantes. La ruptura ocurre lentamente, bajo condiciones drenadas, de tal manera que los excesos de presión en los poros quedan disipados. Durante el ensayo de corte hay rotación en los esfuerzos principales, lo que puede corresponder a las condiciones de campo. Aún más, la ruptura puede no ocurrir en un plano de debilidad, puesto que ella tiene que ocurrir cerca de un plano horizontal en la parte media de la muestra. La localización fija del plano de ruptura en el ensayo puede ser una ventaja en la determinación de la resistencia de corte.
a lo largo del plano reconocidamente débiles dentro del material del suelo y para analizar las interfaces entre materiales diferentes. Ahora, los esfuerzos de cortes y los desplazamientos no están distribuidos uniformemente dentro de la muestra y no pueden definirse una altura apropiada para calcular las deformaciones de corte o cualquier otra cantidad asociada de interés en geotecnia. La baja velocidad del desplazamiento asegura la disposición de los excesos de presión en los poros, pero también permite el flujo plástico de los suelos cohesivos blandos. Se debe tener cuidado de asegurarse que las condiciones del ensayo presenten condiciones que estén en ese momento en investigación. El intervalo de los esfuerzos normales, la velocidad de deformación y las condiciones generales del ensayo deben ser seleccionados para reflejar las condiciones específicas del suelo que estén investigando. Los aspectos de corte que nos interesa cubrir pueden dividirse en 4 categorías. La primera sería la resistencia al corte de un suelo no cohesivo. Entre eso tenemos lo que son las arenas y las gravas, que es particularmente independiente al tiempo. Nombrar lo que es una definición de los suelos cohesivos, podemos decir que es un suelo no cohesivo. La compactación ocurre mayormente por la reorientación de los granos para formar una estructura más densa. La presión estática no es muy efectiva en este proceso porque los granos se acuñan unos contra otros y resisten el movimiento. En el segundo tenemos lo que es la resistencia al corte drenado para suelos cohesivos, en el que el desplazamiento debe ser muy lento para determinar el drenaje durante este ensayo. Como tercer punto tenemos lo que es la resistencia al corte residual, el drenado, para suelos tales como arcillas en las que se refieren desplazamientos muy lentos y deformaciones muy grandes. Los suelos residuales podemos decir que son aquellos formados en el mismo sitio donde se encuentran actualmente, o sea, que se hayan ubicado cerca de la roca madre que los ha originado. Como último tenemos lo que es la resistencia al corte para suelos muy finos bajo condiciones no drenadas al corte, que es aplicado en forma rápida. Ahora, los tipos de ensayo podemos mencionar que hay 3. Como primer ensayo tenemos lo que es el ensayo consolidado drenado, que se aplica la presión normal, permitiendo el drenaje del suelo para finalizar la consolidación primaria. Luego se procede a la rotura de la probeta a una velocidad lo suficientemente lenta como para que no originen presiones intersticiales, permitiendo el libre drenaje del agua de los poros. De este ensayo se obtienen los parámetros resistentes efectivos. El segundo tenemos los ensayos consolidados no drenados. Aquí se aplican las presiones normales, permitiendo el drenaje del suelo hasta finalizar la consolidación primaria. Luego se procede a la rotura de la probeta a una velocidad lo suficientemente rápida para que no se produzca el drenaje. En este ensayo se obtienen parámetros resistentes totales. Y por último tenemos lo que es el ensayo consolidado no drenado, que aquí la rotura se inicia nada más al aplicar la presión normal correspondiente y a una velocidad lo suficientemente rápida para que no produzca el drenaje de este ensayo y se obtienen los parámetros resistentes totales. Ahora viene mi compañero José Lobo para explicar sus puntos de este método. Okay. Bueno, continuamos con los fundamentos para el análisis del ensayo según la ley de Coulomb. El ensayo de corte directo impone sobre un suelo las condiciones idealizadas del ensayo, o sea, induce la ocurrencia de una falla a través de un plano de localización predeterminado. Sobre este plano actuando fuerzas o esfuerzos. Un esfuerzo normal debido a una carga vertical aplicada externamente y un esfuerzo cortante debido a la aplicación de una carga horizontal.
Estos esfuerzos se calculan simplemente con la siguiente fórmula, donde PV, que sería la carga vertical, sobre el área, que es el área total de la muestra. Y usualmente no se corrige para tener en cuenta el cambio de área por el desplazamiento lateral de la muestra. La relación de estos esfuerzos de corte de falla y los esfuerzos normales en suelo se puede representar según la ecuación, esta ecuación que tenemos acá, donde el esfuerzo cortante va a ser igual a la cohesión por sigma n, que va a ser el esfuerzo normal por tangente de θ, que es la fricción. Entonces, los componentes de la resistencia de corte según la ley de Coulomb va a ser fricción, que se debe al trabajo, a la trabazón entre partículas y el roce entre ellas cuando están sometidos a esfuerzos normales, y la cohesión, que se debe a fuerzas internas que mantienen las unidades de las partículas en la masa. Ahora, continuando, tenemos los equipos que se van a utilizar en este método. Uno de ellos sería el aparato de corte, que el aparato de corte proporcionará medios para aplicar un esfuerzo normal a las aras de la muestra, permitiendo el drenado del agua a través de las placas porosas en los límites superiores e inferiores de la muestra de suelo. Y para muestras sumergidas en agua, la máquina debe ser capaz de aplicar una fuerza cortante a la muestra o a lo largo de un plano de corte predeterminado paralelo a las caras de la muestra. Los marcos que sostendrán la muestra deben ser lo suficientemente rígidos para prevenir su distorsión durante el proceso de corte. Varias partes de la máquina de corte deben estar hechas de material anticorrosivo, resistente a la humedad o sustancias presentes en el suelo. Por ejemplo, el acero inoxidable, bronce, aluminio, etc. Metales distintos a los nombrados pueden ocasionar oxidación. El segundo equipo a utilizar sería una caja de corte, que consiste en una caja cuadrada hecha de acero inoxidable con aditamentos que permitan el drenado a través de la parte superior e inferior. La caja está dividida verticalmente por un plano horizontal en dos mitades, con el mismo espesor, unido con unos tornillos de seguridad. La caja de corte es ajustada con los tornillos de seguridad que controlan el espacio entre la parte superior y la parte inferior de las dos mitades de la caja. Y otros equipos serían los aditamentos de carga, donde estos aditamentos se dividen en dos, que sería aditamentos para aplicar la fuerza normal y aditamentos para cortar la muestra. El aditamento para la fuerza normal es aplicada por un marco que tiene un contrapeso para eliminar el peso del mismo y solo toma en cuenta el peso que se coloca en este. Y el aditamento para cortar la muestra, el aditamento debe ser capaz de cortar el espécimen el espécimen a una velocidad uniforme de desplazamiento, que más o menos va entre más o menos 5%. Más o menos 5% de desviación. Debe permitirse el ajuste de la velocidad de desplazamiento. La velocidad debe ser aplicada dependiendo del sobreconsolidación de la caracterización del suelo. La velocidad es usualmente mantenida con un motor eléctrico y un arreglo en la caja de engranajes. Y la fuerza cortante es determinada por un indicador de carga, tal como un anillo de prueba o una celda de carga. Otro de los equipos sería tazón para la caja de corte, una caja metálica que soporte la caja de corte y suministre a una reacción contra la que se apoya la mitad de la caja de corte, o una base sólida que permita la alineación de la mitad de la caja de corte,
que permanezca libre para moverse en la dirección de la fuerza de corte aplicada a un plano horizontal. Continuamos con el compañero. Bueno, sí, mi nombre es Junior Albornoz y continuando aquí con lo que es una breve descripción del ensayo de corte directo, vamos a seguir conversando sobre la preparación de la muestra, que debe ir dentro de los aparatos anteriormente descritos. La preparación de la muestra se debe disgregar primeramente el material en seco para después cribarlo, con el objeto de tener un suelo homogéneo y obtener el tamaño de partículas. Posteriormente se determina la cantidad en peso que se utilizará para preparar la muestra en la caja de corte. Se ajusta adecuadamente la caja de corte, verificando tanto la parte superior como la parte inferior y verificar exactamente que estos estén alineados la una con la otra. Se aseguran con los tornillos para que no se puedan mover. Ninguna de estas dos partes se coloca, en ninguna de estas dos partes se coloca la parte inferior, percatándose que las ranuras estén perpendiculares a la dirección del corte. Al obtener las porciones, la primera porción se introduce en la caja de corte y con una espátula se distribuye por la superficie de la caja, tratando de formar una capa uniforme. Con el pisón se compacta la capa, colocando el pisón en cada una de las esquinas de la caja y dando pisoneadas cuidadosamente para que el material no se salga, es decir, no se vuele del sitio. Tanto en las esquinas como a la mitad de cada uno de los lados se hace este procedimiento, haciendo esto 2 veces aproximadamente, y que sean efectuadas en sentido de las manecillas del reloj. Al terminar de dar las 2 vueltas se procede a realizar una última pisonada con el pisón para que el material se distribuya uniformemente y se tenga la seguridad de que fue bien compactada la muestra. Después que se ha compactado la capa, se escarifica la parte superior haciendo aproximadamente unas 7 líneas verticales y se hacen 7 líneas horizontales, separadas aproximadamente unos 8 milímetros una de la otra. Al terminar con la primera capa, se procede a vaciar la siguiente porción de material y se realiza el mismo procedimiento que se menciona del inicio. Al tener las 4 capas compactadas y escarificadas, se coloca la tapa superior, observando que las ranuras sean perpendiculares al movimiento de corte. Luego, pues seguimos con lo que es el procedimiento de la prueba. Después de haber preparado la muestra, se conecta y se ajusta la caja de corte dentro del tazón. Es decir, se coloca la muestra en la caja. Esta debe ser una muestra que sea inalterada o con condiciones específicas para realizar el respectivo estudio. Posteriormente, antes de colocar la carga normal, se verifica que el contrapeso del marco esté bien colocado para que pueda cumplir con su función correctamente. Verificando esto, se coloca la carga normal. Se coloca y se ajusta correctamente el aparato que mide los desplazamientos horizontales y que se utiliza para medir los desplazamientos de corte. Se verifica que todos los componentes del sistema estén alineados y asentados. Se debe anotar la carga normal que se aplica al mecanismo. Como último paso, tendríamos que graficar, ¿verdad? Y hallar los valores. Con los mismos valores que vamos obteniendo, se va construyendo la respectiva gráfica. Describiendo lo que es la operación de la máquina, pues con respecto a la manipulación, primero tenemos que verificar que el switch de este aparato esté en su posición de alto. Se selecciona el nivel de velocidad deseado, eso tiene que ver con respecto al tipo de muestra que se está analizando. Se coloca el número en el contador con respecto a las tablas del distribuidor de la máquina para tener la velocidad que se desea. Se verifica que el tiempo esté en la posición correcta para efectuar esta prueba. Se observa si la celda de carga o el anillo están bien colocados en la máquina.
describiendo todo este procedimiento, bueno, seguimos con lo que es el retiro de los tornillos de seguridad de la caja de corte, se anota la lectura inicial o se ajusta a los dispositivos para tener una lectura de cero, tanto de la celda como del instrumento que mide los desplazamientos horizontales. Se registra el tiempo inicial, los desplazamientos horizontales, la fuerza normal y la fuerza cortante. Se pone en funcionamiento, desde este momento se pone en funcionamiento el aparato. Aquí se van tomando la lectura de los datos de tiempo, el desplazamiento horizontal y la fuerza de corte en intervalos definitivos con la finalidad de ir copiando los desplazamientos. Las lecturas de datos deben tomarse en intervalos de desplazamientos iguales a aproximadamente 1% del diámetro de la muestra o el espécimen, o puede ser de su anchura, para definir con precisión una curva de esfuerzos de desplazamiento. Aquí, después de este procedimiento, ya se detiene el aparato al ver un comportamiento lineal. Después de ocurrir la falla de la muestra, el desplazamiento correspondiente a la condición de la falla puede encontrarse entre el 15 y el 20% de diámetro o de la longitud del espécimen. En este preciso momento, bueno, se detiene el capturador de datos y se guarda el archivo. Se retira la carga normal del espécimen. Esto es una descripción general de lo que es la operación de la máquina. Esto siempre va a tener que ver con lo que es la transformación tecnológica del equipo, pero básicamente es el mismo procedimiento para todas las máquinas que existen en la actualidad en el mercado. La diferencia es, ya ahorita traen software incorporado que describen y dan detalles directos de los esfuerzos que actúan sobre la deformación de la muestra. Aquí, para concluir en esta parte, lo que es la máquina, bueno, se va a colocar el nivel de velocidad en manual y se ajusta la caja de corte para que pueda ser retirada el tazón. Se colocan los anillos de seguridad antes de sacar la muestra. Y como decíamos, pues bueno, lo que nos va a arrojar la máquina es una serie de datos que nos va a permitir graficar el esfuerzo de corte contra el desplazamiento lateral. ¿Cómo se describe esto? Anteriormente lo explicaban tus compañeros. Prácticamente en este ensayo de corte directo se toma en consideración lo que nos describe Coulomb y obtenemos un esfuerzo cortante sobre el espécimen que está definido por una fórmula que está estructurada de la siguiente manera, donde T va a ser igual a F sobre A. ¿Quién es T? T es el esfuerzo cortante, F que va a ser la fuerza cortante y A que va a ser la área corregida. El esfuerzo cortante viene definido por los kilopascales, la fuerza cortante por kilonewton y la área corregida es los metros cuadrados ocupados por la muestra. Otro parámetro importante es que nosotros necesitamos determinar el esfuerzo normal sobre la muestra, que viene definida por la siguiente fórmula: sigma igual a F sobre A. ¿Quién es sigma? Sigma es el esfuerzo normal que viene expresado en kilopascales, F que es la carga normal expresada en kilonewton y la área corregida de la muestra, por supuesto expresada en metros cuadrados. Tenemos el esfuerzo cortante, obtenemos el esfuerzo normal, ¿verdad? Y ahora necesitamos la velocidad de desplazamiento. Se calcula la velocidad real de desplazamiento dividiendo el desplazamiento relativo por el transcurrido. O se registra la velocidad utilizada para el ensayo. Aquí se estructura la siguiente fórmula, donde B va a ser igual a gamma dividida por ET. B va a ser la velocidad de desplazamiento, como lo escribíamos, gamma es el desplazamiento lateral relativo, T es el tiempo transcurrido del aparato de funcionamiento, ¿verdad? Y por último, ya se define lo que es la elaboración del gráfico. Este consiste en graficar el esfuerzo cortante contra el esfuerzo normal. Y ahí, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el comportamiento de la muestra sometido a diferentes esfuerzos, en este caso, tanto verticales como laterales. Lo que obtenemos después de realizado el ensayo
es un informe, que es el que este informe, por supuesto, debe incluir una descripción del tipo de aparato utilizado, la fecha de la elaboración, la descripción de la estructura del suelo. Esto si es una prueba, una muestra inalterada, remoldeada, compactada o preparada de cualquier otra manera. Debe describirse en el informe la masa de la muestra, el esfuerzo normal, la velocidad de formación, el desplazamiento de la muestra y los componientes valores nominales máximos y residuales de esfuerzos de corte. Un gráfico de esfuerzo de corte contra la deformación y el desplazamiento horizontal que va a venir expresado en milímetros. Bueno, esta es la descripción de lo que es el ensayo de corte. Esperemos que les haya gustado y será hasta la próxima oportunidad.